Este modelo no es que haya desaparecido del todo, pero está siendo eclipsado por un modelo emergente que siempre ha estado ahí, pero en condición de paradigma minoritario, un poco hegemónico, que es el modelo cooperativo, el modelo win-win. Ganamos todos. Podemos ganar todos o perder todos. En el modelo win-win, normalmente, en los modelos experimentales que se han hecho de modelo win-win, todos ganan, pero menos de lo que ganaría uno solo a base de hacer que el otro pierda mucho. Pero siempre cuando hay un modelo de gana-pierde, de modelo de suma cero, el que gana no las tiene todas consigo, porque tiene que invertir muchísimo en autoprotección y en evitar las guerras, y en evitar que te corten la cabeza, y en evitar que hagan la revolución, y en evitar que cierren las empresas o lo que sea, etc. Mientras que en un modelo win-win, ganamos todos, todo al final da lugar a una especie de espiral virtuosa en la cual creamos un nuevo sistema. Inserto en este marco de un modelo win-win la prevención de riesgos laborales y el tratamiento teórico y práctico de la seguridad y salud en el trabajo adquiere una nueva configuración. Ya no solamente es enfatizar los riesgos, las amenazas de desastres y de accidentes y de muertes y de impactos psicológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera, sino que es enfatizar aquello que contribuye a mejorar lo que hay, porque también queda claro que trabajadores sanos, satisfechos, que se sienten bien y felices en el trabajo, felicidad es otra palabra que era tabú en el siglo XX, se dejaba solo para saltimbanquis y aficionados a la literatura de la autoayuda, y hoy se ha reconocido en un concepto apto para la literatura científica en todas las disciplinas. Trabajadores satisfechos, felices en sus condiciones de trabajo, etcétera, son más productivos, son más eficientes y al final acaban ganando las organizaciones, los clientes y consumidores de las mismas empresas de producción o de servicios, etcétera, y la misma sociedad. A ello hay que añadirle una tendencia que viene de Estados Unidos. No todas las tendencias que vienen de Estados Unidos son malas. En los últimos años proliferan estudios de todo tipo sobre cuánto cuesta prevenir y cuánto cuesta no prevenir en cualquier ámbito. En temas de salud y seguridad y calidad de vida en general o en el trabajo, hay estudios sobre, qué sé yo, cuánto costaría prevenir efectivamente la depresión en el mundo. Pues tantos miles de millones de dólares o lo que sea, etcétera. ¿Cuánto nos costará no prevenir? Normalmente 4 veces más. Y esto se puede aplicar a cantidad de otros temas. Y en esta línea estaba apuntando aquella referencia que les citaba del Foro Económico Mundial de hace 12 años, que decían: no prevenir nos va a costar muy caro. No solamente muy caro, sino que si no nos prestamos ya a tomarlo en serio, llegará un punto en que no tendremos que cerrar las empresas se cerrarán solas. Será insostenible el sistema. Por tanto, ahí es un tema no solamente emergente, sino urgente. Por tanto, yo saludo con optimismo esta especie de cambio de tendencia un poco en general. Hay otra tendencia que es un desplazamiento del énfasis en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Desplazamiento del énfasis no quiere decir sustitución de un tema por otro, sino decir, los riesgos físicos, mecánicos, económicos a los cuales se viene dedicando el mundo, etcétera, y la OIT, que ya cumplió más de 100 años y tal, se viene dedicando desde hace un año, pues la cosa estaría muchísimo peor si no se hubiera hecho nada. Por tanto, y queda muchísimo que hacer. Pero al lado de esto, pues hay que tomar conciencia de que hay otro componente que también interviene en el otro. Porque las personas que están quemadas, estresadas, agotadas, insatisfechas y tal, corren muchísimos más riesgos de sufrir accidentes, lo cual es un problema que es un pez que se muerde la cola. Hay que intervenir y prestar atención a los dos niveles precisamente para avanzar.
Entonces, énfasis en los factores psicosociales sin minimizar ni restar ninguna importancia a los factores clásicos que gracias a que se han prevenido, pues en el mundo actual, según la OIT, no hay más de 2 millones de muertos cada año, que desde mi punto de vista son muchos más, pero después lo comentamos. Y al mismo tiempo es característica de lo que es la entrada en el siglo XXI un desplazamiento del énfasis desde los aspectos negativos hacia los aspectos positivos, desde la prevención hacia la promoción. Pero no es que haya que descuidar la prevención sigue estando ahí tan importante como siempre. Pero al mismo tiempo se entiende que la mejor prevención pasa por la promoción de aquello que funciona. Por tanto, digamos, hoy no extraña hablar de bienestar, de felicidad en el trabajo, de calidad de vida en el trabajo, etcétera, que eran temas que antes se dejaban para minorías de teóricos un poco ilusos, que en fin, que hablaban de que todos somos hermanos, pero en realidad todos sabíamos que estábamos ahí en la selva comiéndonos unos a los otros. Pues hoy esto forma parte de este nuevo panorama que de entrada pues no es más que cambio de mentalidad o tendencia de cambio de mentalidad, pero que es crucial para después poder hacer cosas más en serio. Ejemplo, ahora me pongo a desarrollar un poco más la primera idea, es decir, el juego suma cero, lo que se venía a decir explícitamente e implícitamente en los mensajes de los gurúes del neoliberalismo, y podríamos ponerles nombres, etcétera, era decir, lo que gana el capital lo pierde el trabajo y viceversa, y por tanto, la seguridad y salud en el trabajo es un mal negocio. Por tanto, hay que apostar, hay que invertir lo mínimo, lo justo para que no te pongan multas y encima, si te ponen unas multas que te salen más baratas que la inversión en seguridad y salud en el trabajo, pues que te pongan multas mientras tanto, ¿no? Esto de que era un mal negocio, pues, y de algún modo se venía a decir, utilizando este esquema analítico, digamos, en teoría económica, cuánto me cuesta invertir en seguridad y salud en el trabajo y cuánto me cuesta no invertir. Si no invertir, esto pasa en seguridad y salud en el trabajo, pero también pasa en el terreno de la ecología, es decir, una empresa que vierta porquería al medio ambiente y hacer esto le cuesta una multa de 4 pesos, seguirá, en teoría, seguirá ensuciando el ambiente hasta que las multas sean mucho más perjudiciales para su economía que invertir en cambios, en mejora de los dispositivos, de salvaguarda del sistema, etcétera, etcétera. Y entonces allí o cierra o invierte o apuesta claramente por invertir en medio ambiente. Bueno, pues lo mismo está ocurriendo, ha ocurrido hasta ahora con seguridad y salud en el trabajo, y esto va por países. Hay países en los cuales esto ya está muy claro, que no invertir en seguridad y salud en el trabajo sale caro para todo el mundo, también para las empresas. En otros países estamos ahí en la transición. En el nuevo modelo, digamos, tenemos eso, invertir en eso es un buen negocio, es un eslogan que empezó publicando la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Invertir en eso es un buen negocio para las empresas, estaba dirigido a las empresas, no a los trabajadores, que lo tienen claro, sino a las empresas. Entonces ahí se cambia el esquema, es decir, no invertir sale más caro que invertir, por tanto, ¿a qué esperan ustedes? Este es el mensaje. Hoy, por tanto, es otro elemento importante que no solamente la Organización Internacional del Trabajo se ocupe de las cuestiones de la organización y del trabajo, sino que la Organización Mundial de la Salud, que se ocupa de la salud desde los años 90, pero sobre todo desde los años 2000 y 2010 y 2020, se ha venido dedicando muy activamente a la salud en el trabajo y a los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, pero no como una especie de anécdota, sino actuando en colaboración con la OIT y publicando cada vez más frecuente informes mundiales
sobre aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta tanto los aspectos tradicionales que afectan a lo que diríamos la vida y la muerte, como a los aspectos nuevos de los elementos de la salud mental en el trabajo y los aspectos psicosociales en el trabajo. Tanto, resumiendo un punto de los que vengo a decir, sigue habiendo problemas de inseguridad física en el trabajo, sigue habiendo, y siguen aplicándose en unos países mejor que en otros medidas relativamente efectivas en ese terreno. Efectivas porque con ello se logra evitar muchos accidentes y muertes, y inefectivas porque a pesar de ello seguimos acumulando muertos que hubieran sido evitables, digamos, muchos muertos cada año. En uno de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, echando mano de datos de la OIT, sigue diciendo que hay 2 millones de muertos al año, precisamente porque hay un ambiente inseguro. Esto, con todos los respetos, es muy flojo, es un informe muy flojo. La OIT alimenta sus informes de los informes que recibe de los Estados miembros. Ustedes, si pueden imaginar un Estado miembro de la OIT que quiera presumir de muertos en el trabajo. Ninguno. Lo mismo que ocurre con las empresas. ¿Ustedes imaginan el informe que hace el Estado colombiano cada año para enviar a la OIT sobre los muertos y accidentes de trabajo? En una economía donde el 50% de las actividades laborales pertenecen al sector informal, que no informa al gobierno de lo que ocurre. El gobierno solo recibe información oficial de las empresas del mercado formal, que son las que cuidan y aplican mejor las normas de seguridad y salud en el trabajo. En el sector informal ni hay medios, ni hay información, ni hay control, etcétera. Se aplican mucho menos. Fatal. Pero es que además los puestos de trabajo emergentes crecen más en el sector informal o en un sector del empleo que no tiene ninguna de las características del empleo formal. Hoy, por ejemplo, yo acabo de participar en un libro, de un estudio que se ha hecho en varios países latinoamericanos sobre el DigiWork, el DigiTrap, el trabajo digital, el trabajo que se realiza a través de plataformas digitales, que ha crecido exponencialmente desde la pandemia. El de la gente que a través de una app ofrece sus servicios, su instrumento y su lugar de trabajo es una moto, y ponen en relación una pizzería con un cliente que quiere la pizza. ¿Quién es el empresario? ¿Quién contrata? ¿Quién paga el salario? ¿Quién asegura a quién? Pues es un trabajo de más indefensión que el que podíamos tener en el siglo XVIII, en los inicios de la Revolución Industrial. ¿Usted cree que un motorista que se mata en accidente de moto trasladando una pizza de la pizzería a un cliente, esto figurará como accidente de trabajo? ¿Quién lo declarará como accidente de trabajo? En ningún lugar. Es un accidente de tránsito. En mi país de origen, en España, hace un par de años se organizaron todos los trabajadores de plataformas digitales, hicieron una especie de manifestaciones, huelgas, etcétera, y han logrado ser reconocidos como trabajadores y, por tanto, sujetos de algún tipo de derechos, etcétera, etcétera. Pero en la mayor parte de países del mundo esto sigue formando parte del sector informal. ¿Qué quiere decir? Que los 2 millones que reconoce la OIT son la parte emergida del iceberg. No hay manera de demostrarlo, pero yo me llego a imaginar que en realidad deben ser esta cifra multiplicada por 3 o 4 como mínimo al año. Millones de muertes. Las empresas subcontratadas, ¿quién las obliga a aplicar protocolos de seguridad o de ponerse arnés en la construcción o un casco en no sé dónde o atarse las herramientas cuando trabajan en un lugar donde tienen otros trabajadores más abajo, etcétera? Todos estos accidentes no entran en los inventarios
de accidentes y muertes por trabajo. Aquí estamos hablando de millones de muertos. Después hay que multiplicar estas cifras también, las reales, por mucho más, una cifra mucho más fuerte, con impacto físico, tetraplegias, fracturas, amputaciones, etcétera, incapacitaciones permanentes, que también son caras para el sistema, sobre todo para los formales, porque los informales tienen que pasar la vida como pueden, etcétera. Entonces, bien, ¿qué quiere decir eso? Que en este momento, como mínimo, se están utilizando los datos malos, mal construidos. La OIT no tiene medios para hacer buenos estudios país a país, para calcular los muertos reales y los accidentados reales. Se alimentan de la información que les aportan estados y hay otros indicadores. Uno sabe, hay indicadores de la corrupción percibida, de la calidad y la transparencia de los estados, etc. No es de recibo poner en el mismo paquete, desde un punto de vista de investigación, no puedes meter en el mismo paquete la información que envía, con todos los respetos, cualquier país latinoamericano, que la información que envía pues Dinamarca, Suecia o Holanda, que son países muchísimo más transparentes, donde... ¿Sí? Ay, perdón. Muchas gracias. Por favor, si desde ahí no se me oye, hagan señales. Lo que ocurre es que la ley de la gravedad me hace bajar el micro, pero también es falta de atención, lo tengo que tener más claro. Bueno, muchas gracias. Entonces el resumen es que como mínimo 2 millones de personas se nos van cada año y que podrían no irse si se aplicaran bien los protocolos de prevención de riesgos, pero que probablemente esta cifra se queda muy corta y que a esta hay que sumarle todos los que sin morir quedan muy mal tocados, digamos, para el resto de sus vidas, etc. A esto lo que trato de decir es que además las personas afectadas, impactadas negativamente por haber sido víctimas de factores psicosociales, pues al final acabamos viendo que, bueno, que no es que no se salve ni el apuntador, pero que la cosa es como para tomársela en serio. Entonces, la pregunta es, siguiendo el guión del Fondo Económico Mundial, no de cualquier alarmista, estamos ante un agujero negro que se nos va a llevar todo lo bueno que nos aporta las innovaciones tecnológicas, organizacionales, trabajar a través de plataformas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que ver, pero no hay que descartar ese tema, tomárselo en serio. Un indicador. La mejor encuesta que se aplica en el mundo de investigación sobre condiciones de vida y de trabajo es la que se hace en Europa porque tiene muchísimos medios de realización. Es un informe quinquenal sobre condiciones de vida y de trabajo. En Europa y en algunos países más que aplican la misma encuesta sin formar parte de la Unión Europea. Son 30 y pico de países que aplican esta encuesta. Se aplica quinquenalmente y desde entonces se aplica esta encuesta en muchos otros países, obviamente también en Colombia. En la primera versión, el primer estudio, la primera aplicación de la encuesta fue en el año 1990. Allí todos los indicadores eran de seguridad y salud en el trabajo en el sentido tradicional. Gracias. En el sentido tradicional, no se puede apagar. No, porque sí que yo tengo la sensación de que o hablo por aquel. Sí, espera. Sí, perdona. Juan Carlos. Si me das este sí se puede apagar. Ya. Bueno, hola, ahora sí. Ahora no resuena, ¿verdad? Bueno, les estaba contando, en el año 90, todos los indicadores que se aplicaron
en esta macroencuesta sobre condiciones de vida y de trabajo, hacían referencia a lo que hemos venido llamando indicadores de riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos, químicos, higiénicos, de contagios, de todo lo que sea, etc. Solo 15 años más tarde, en la que se aplicó, no, 20 años más tarde, en la que se aplicó en 2010, y desde 2010 ahora ya hemos hecho la del 10, la del 15 y la del 20, pero solo en la de 2010, los que están marcados en rojo son dimensiones nuevas que incluye la encuesta. ¿Y cuáles son las que quedan de viejas? Pues de viejas, digamos, de las de la primera. Pues quedan los factores financieros y los factores físicos. Obviamente, cuando se habla de factores físicos del trabajo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la seguridad física en el trabajo. Pero, ¿qué es lo que se incorpora de nuevo? El contexto de trabajo, el tiempo de trabajo, la intensidad del trabajo, los factores cognitivos, psicosociales, la violencia, los acosos, la discriminación, la organización, las habilidades, etcétera, las perspectivas de carrera, las relaciones sociales, el equilibrio vida-trabajo, trabajo-vida, el logro de metas, lo que sea, etcétera, la salud y el bienestar. Son elementos nuevos que hoy ya se van incluyendo. ¿Por qué? Pues porque probablemente los expertos que han estado trabajando en el tema han ido viendo que esto es tan relevante como lo demás. Y, por tanto, las instituciones que lo financian, los estados, etcétera, etcétera, están por ahí. Esta es la tendencia que se sigue en la mayoría de las encuestas que hoy se están aplicando en el mundo. Aquí, por ejemplo, justo hace un par de años, la OMS, Organización Mundial de la Salud, pero siguiendo en colaboración, digamos, con la OIT, pues está ya aplicando directrices un poco en esta dirección. No voy a entrar en la letra menuda, pero hace recomendaciones para todos, para los trabajadores, para las organizaciones, para las empresas, para el Estado, que no sé qué y tal. Recomendaciones son listados, son catálogos muy simples, muy cortos, muy ejecutivos, pero que da una idea de la importancia que le dan a ese tema. La OMS, desde hace pocos años, está hablando de salud mental en el trabajo. Y en la definición que da de salud mental, no de salud mental en el trabajo, incorpora como un indicador de salud mental el estar en condiciones de trabajar adecuadamente. Ustedes recordarán que la definición que dio la OMS sobre salud en el año 48, que fue el año de su constitución, era estado de pleno bienestar, completo bienestar físico, psicológico y social. 30 años más tarde, en una conferencia de celebración del 30 aniversario de la OMS y de la OMS, celebrada en Alma-Ata, añadió un elemento nuevo. Indicador de salud no solamente es completo bienestar, sino capacidad de llevar una vida económica y socialmente productiva. El ser productivo en el terreno económico y social no es un capricho, es un indicador de salud, según la OMS. Y 70 años más tarde, pues ya viene desarrollando un poco más este concepto. La salud ocupacional, pues retoma la definición clásica de salud y la aplica al mundo de la salud en el trabajo. Ya aquí no estamos hablando solo de salud y seguridad, sino recupera estado físico, psicológico y social en el entorno de trabajo que permite a las personas desarrollar proyectos y alcanzar metas laborales. Ya tiene un componente mucho más, digamos, propositivo, psicológico, si se quiere. Ya no solo estoy ahí moviendo piezas, sino proponiéndome metas. Las metas laborales y las metas personales uno acaba, en fin, están combinándose unas con las otras, etcétera. Y por tanto, salud ocupacional es también la capacidad de llevar una vida con sentido. Darle sentido a la vida es
tener la capacidad de proponerse metas y de hacer las cosas, seguir el camino que te lleva a las metas. Las nuevas condiciones de trabajo ponen en riesgo estas posibilidades. En el año 2010 marca un antes y un después en el posicionamiento de la OMS. Estás en todo, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud publica estos dos informes. Todos los publica en inglés, algunos en español, en chino, etcétera, etcétera. Estos dos les doy la versión en español. Uno es un tratamiento más conceptual del tema y el otro va acompañado de directrices, ¿no? Pero más que introduce, consagra un nuevo concepto que es organización saludable. Ya no se trata de hablar de trabajadores sanos, etcétera, sino que para estar sanos necesitan trabajar en una organización sana, saludable, es decir, no tóxica. La perspectiva clínica, desde la medicina del trabajo, de la psicología del trabajo, etcétera, incluso del derecho del trabajo, etcétera, se fijaba más en las características de las personas. Ahora aquí se pone también el énfasis en las características de la organización. Una persona sana acaba enfermando en una organización tóxica. Entonces, forma parte del campo de análisis, de evaluación y de intervención en seguridad y salud en el trabajo, evaluar la calidad de las organizaciones. Y aquí pues, empezamos a tener criterios sobre cómo considerar una organización más o menos sana, teniendo en cuenta cuáles son los fines de la organización y para qué sirve, ¿no? Aquí no miren, sino simplemente para que vean publicaciones recientes, todas de este siglo, en las cuales, en informes mundiales que llegan a todos los países, y países como Colombia toman nota de ello enseguida, como mínimo para quedar bien, pero es un primer paso. Es un primer paso. Entonces, hoy hay que estar al tanto de estos temas, no solamente organizaciones o entornos laborales saludables, sino las nuevas dimensiones de la seguridad y salud en el trabajo, que incluyen salud mental en el trabajo, que requieren una serie de condiciones, digamos, para poder desarrollarla bien. Justo hace muy poco, o sea, yo lo capté esta semana pasada, acaba de publicarse por primera vez en la historia una encuesta mundial liderada por la OIT sobre riesgos ocupacionales en el sector de la salud, no en todos, porque el sector de la salud es un ámbito en el cual se intensifican muchos de los riesgos laborales en otros lados. El estrés, el burnout, las violencias, los acosos, etcétera. Una organización en la cual hay turnos de 24 horas de personas que trabajan en cuerpos con cuerpos, etcétera, etcétera. Ahí se intensifican muchas de estas cosas. Yo he podido comprobarlo porque he tenido la suerte de poder trabajar en el mundo de hospitales desde hace como 25 o 30 años, desde hace 25 años de manera mucho más intensa. Y ciertamente lo que se encuentran en la banca o en un supermercado, en un hospital, es eso y mucho más, ¿no? Entonces, se acaba de publicar esto de aquí y es muy importante que se lea desde Colombia, porque desde Colombia, desde América Latina, esos temas como por ejemplo la violencia y el acoso, hay unas leyes que están ahí como colgadas en la pared o metidas en el cajón, que no se cumplen, no se aplican. Hay poca vida alrededor de este tipo de cosas y lo que, tal como sale América Latina y Colombia ahí en medio, es como para, no para echar cohetes, sino para ponerse las manos a la cabeza y estirarse los cabellos. Es decir, América Latina es campeona mundial en violencia y acoso en el trabajo, según esta encuesta, y a gran distancia de los países que la siguen. Después lo vamos a ver un poco más en concreto. Entonces, ahí
emergentes, pero ya consolidados, estos conceptos de organización saludable por parte de la OMS, que introduce el tema de la salud, y del trabajo decente por parte de la OIT. Están diciendo lo mismo en otras palabras, ¿no? Se trata de lograr un entorno de trabajo en el cual se puedan desarrollar la dignidad de las personas trabajadoras y la salud de las personas trabajadoras. Y desde entonces ya, ahora aquí pongo un cuadro simplemente sacado de la versión en inglés de una de estas publicaciones de la OMS, las ventajas de una organización saludable y los inconvenientes de la organización que no lo es. Una organización saludable, y esto sí que ya cunde en Estados Unidos. Es decir, esto va asociado a estudios de evaluación de lo que cuesta prevenir o no prevenir. Entonces empiezan a sacar evidencias por sectores, por empresas, etcétera, que una empresa modélica, digamos, en prevención de riesgos laborales o de promoción de la salud ocupacional, pues reduce riesgos de enfermedad, riesgos de absentismo, crece el compromiso, el engagement con el trabajo, hace pues que, en fin, los trabajadores estén más contentos, más satisfechos, haya menos abandonos de las empresas o los trabajadores están menos pendientes de decir a la que pueda encontrar otro trabajo, me largo, etcétera. Y esto redunda después en más beneficios, más productividad, más eficiencia, etcétera, etcétera, menos multas por incumplimiento en los países donde se ponen multas cuando no se cumplen las leyes de prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Algo así, pues lo mismo, del mismo informe, en el lado de la empresa saludable, pues todos son ventajas y virtudes, y las empresas no saludables o tóxicas, todos son problemas. Enfermedades, accidentes, muertes, abusos, problemas de salud mental, conflictos, etcétera, etcétera. En resumen, la misma OMS, en uno de estos informes que estoy haciendo alusión, pues resume las ventajas, los beneficios de una organización saludable, que son una organización saludable es buena para las personas, para las organizaciones y para la sociedad. Es buena para la motivación, para la productividad, para el rendimiento. Una persona que se siente bien tratada y satisfecha con su trabajo, sin que tengan que decirle nada más, funciona mejor. Y por tanto la empresa es más productiva, es más eficiente, compite mejor en el mercado, etc. Entonces, tonto el que no se entere, por decirlo así. Es bueno para el clima. Una empresa donde la gente se siente bien, el clima social, que es un factor crucial también de productividad y de lo que sea, funciona para arriba, hay menos conflictos y, por tanto, una sociedad donde la gente está satisfecha con lo que hace en el trabajo también funciona mejor que unas sociedades donde abunda la crispación en todos los terrenos. También en el desarrollo social, pues incluimos la familia, es decir, los problemas que hay en el trabajo, en las relaciones familiares, de pareja o lo que sea, etcétera, son vasos comunicantes. Uno trae problemas de casa al trabajo y problemas del trabajo a casa. Si el trabajo funciona bien, quiere decir que una parte del cuerpo funciona bien, se apoya bien, y la otra, pues a lo mejor se puede concentrar más en prevenir las otras dimensiones. Este es el lema de una campaña que organizó la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que iba de 2014 a 2020, pero que ahora con muy pocas modificaciones se está alargando hasta 2030. Y obviamente va dirigida a las empresas, aunque no dice a quién, ¿no? Una buena seguridad y salud en el trabajo es un buen negocio. Oigan, ustedes, sepan que esto es un buen negocio para ustedes. Por tanto, no duden más, no regateen más en medidas de protección y de seguridad, porque invertir en ello es mejor para eso. Yo presumo modestamente, y esto lo he comentado alguna vez con Juan Carlos, que justo en un informe que yo mismo hice pues para un hospital general en 2001, donde había evaluado temas de calidad de vida en el trabajo, etcétera, etcétera, el título de mi informe era esto mismo, pero invertido, pero decía lo mismo: maltratar al personal te sale caro. Este era el título de mi informe. Había estado viendo que
el sector de los trabajadores que tenían peor contrato, peor salario, peores condiciones, peor todo, ahí se concentraban todos los errores que en el campo de la salud se pagan caros. Ahí se concentraban todas las denuncias, todas las quejas, todas las reclamaciones, todas las incapacitaciones, no todas, pero muchas de las incapacitaciones, muchas de las incapacitaciones por depresión, que es el recurso que siguen los médicos cuando no saben qué pasa, pero ven que la persona no está para trabajar, la envían a casa, tómate antidepresivos y vuelva cuando puedas. Fatal, fatal enfocar eso, pero en todo caso ahí había todo eso. Estaba en un país donde empezaban a aplicarse multas por incumplimientos, por acoso y lo que sea, etcétera. España y Europa, de algún modo, las leyes sobre violencia y acoso en el trabajo tienen 10 años más de antigüedad. Como en Colombia actualmente estas leyes no se aplicaban hasta que se empezaron a tomar conciencia, empezamos a movilizar jueces, políticos, fiscales, etcétera, etcétera, decirles, miren lo que ocurre, cuéntenos lo que hicimos y que fue un grano de arena que contribuyó a un cambio. Muchos que nos dedicábamos a estos temas nos dedicábamos a organizar congresos donde la conferencia inaugural la encargábamos a un juez de lo laboral o a un fiscal de lo laboral. Y le pedíamos que nos contara cuál era la ley sobre estos temas, y nos la contaba de memoria. Y después le decíamos, quédese, por favor. Quédese, por favor. Y ahí venían psicólogos, trabajadores sociales, abogados, lo que sea, etcétera, a contar todos los efectos del incumplimiento de la ley. Y si lográbamos que se quedaran, al final les decían, oiga, ¿y usted qué hace con eso? Cuéntenos alguna multa que usted haya puesto en alguna empresa que no funciona bien. Entonces quedaban en evidencia. Por lo que sea, empezaron a haber multas ejemplares de incumplimientos de la ley. Y las multas afectaban pues, a obispos, a militares, a directores de oficinas bancarios, a profesores titulares de universidad, a médicos, directores de servicios, digamos, etcétera, que practicaban abusos en el terreno que fuera y tal. Y en el momento en que empieza a haber multas ejemplares, pasa como con el Código de Circulación. Colombia, tenemos el mismo código que en Estados Unidos y que en España. Y en cambio, la gente sabe leer, escribir, se examina de eso, etcétera, etcétera. Y en cambio, la tasa de accidentes es diferente. Yo les puedo contar la historia de España, de mi país, donde presumíamos de latinos y que por tanto las leyes estas del Código de Circulación eran para los norteamericanos y los alemanes, que tenían la cabeza muy cuadrada y lo que sea, etcétera, pero que los latinos somos así y esto no nos cambia a nadie. Y por tanto aplicábamos el código a nuestra manera, es decir, no aplicándolo. Yo me recuerdo a mí mismo circulando por autopista a 190 porque es lo que mi carro daba de sí, o sea, pero si diera por 240, ¿por qué no? Ahora, cuando yo circulo por una autopista en España y me paso de 125 a 130 y alguien me adelanta a 135, digo, ¿a dónde va este loco? Me han cambiado la mentalidad. ¿Por qué? Y me han puesto muy pocas multas, pero he sabido que le han puesto una multa a mi hijo, le han puesto una multa a mi vecino, por tonterías, por hablar con el celular, por pasarse de velocidad, etc. Y de golpe hemos pasado de ser un país campeón mundial en muertos en accidentes de tráfico a ser campeón mundial en no muertes. En este momento en España las muertes de tránsito son inferiores a las que había en el año 60, habiendo multiplicado por no sé cuántos el parque automovilístico, etcétera, etcétera. Las leyes se cumplen cuando viene un ministro que dice esto hay que cambiarlo y entonces hay un tiempo de preparación, hay que equipar las infraestructuras, hay que preparar el parque automovilístico, los carros a los cuales les fallan los frenos, las ruedas, los no sé qué más, etcétera, pues estos hay que jubilarlos ya. Y después un tiempo de avisar. Oiga, a la próxima vez que a usted le pidamos, así hablando por celular en el noche, pues le quitamos 3 de los 9 puntos que le damos. Y cuando se quede sin puntos, estará 6 meses sin circular. O le pidamos en cosa flagrante y ahí mismo le inmovilizamos el carro y usted se va a pie
o como sea, por sus medios, a dónde iba. Y después tendrá que pagar la multa, el alojamiento del carro en un depósito municipal, y si no tiene, pues quedará propiedad del ayuntamiento hasta que no sé qué más. A la gente a veces no se la convence con razones, sino con multas. Y llega un momento que cambias la mentalidad. Punto. Esto mismo ocurre con las empresas, debe ocurrir con las empresas. En países donde ya se aplican multas porque hay abuso de poder, de autoridad, y ahí pasa del terreno moral al sexual y viceversa, etcétera, etcétera. Y hay casos que están plenamente demostrados, y viene alguien y pone la multa como Dios manda, ahí se acaban las bromas. Las empresas ya no les sale rentable encubrir, ocultar, sino que les sale a cuenta visibilizar, decir nosotros tenemos en cuenta eso y tanto es así que tal, tal, tal. Y sirve también para sus campañas de imagen. Bueno, digamos, estamos en un momento en que ya no da vergüenza, ya no da pena, ya no es aquello de decir, bueno, hay que decir esto, pero nadie nos va a creer, pues cuando se hacen campañas como esta. Y el éxito de la campaña de 2014 al 20 fue tal que se sigue continuando más o menos con el mismo eslogan. Ejemplos de libros en los cuales ya no hay problema para hablar de salud mental, de felicidad, de ambientes saludables, etcétera, etcétera, en el trabajo, ¿no? Riesgos. Hay que seguir pensando en riesgos y previniendo riesgos y analizando riesgos y identificando nuevos factores de riesgo. Está claro, clarísimo, tanto los riesgos de antes como los nuevos que hoy se están visibilizando más. Solo aquí, para poner un pequeño paréntesis, digamos así, histórico, porque a veces me gusta enfocar los temas desde una perspectiva histórica para ver que los temas no salen de la noche a la mañana, sino que van cambiando. Y una de las cosas que me han, en fin, me han llenado más de curiosidad y satisfacción ha sido estudiar, siguiendo la lógica de cómo hemos estado midiendo el tiempo desde que medimos el tiempo, 3 tipos de relojes, y cuáles son los riesgos o los fenómenos laborales, etcétera, etcétera, pero los riesgos típicos de cuando se trabaja midiendo el tiempo laboral con el reloj de sol, con el reloj analógico y ahora con el reloj digital. Cambian los tiempos, cambian los riesgos. Cuando se trabajaba con el reloj de sol, en los países donde aplicaban el reloj de sol, se trabajaba solo cuando funciona el reloj de sol, que funciona cuando hay sol. Nuevos riesgos, nueva planificación, cómo te organizas la vida en estas cosas, etcétera, etcétera, taxis, no sé, 1000 historias. Pero además, el reloj digital nos fija en el presente y nos impide ver la perspectiva. ¿Qué perdemos con un reloj digital? No vemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Ni vemos cuánto tiempo llevamos trabajando ni cuánto nos queda por trabajar. Es el reloj perfecto para los gerentes que no quieren que los empleados tengan claro, recuerden cuántas horas llevan ahí y cuántas les quedan por trabajar. Y ahora mirando yo el tiempo en mi reloj digital, analógico, perdón, en 10 minutos más o menos tengo que dejar abierto para que... Bueno, pues voy a poner como también la directa. Hoy permanecen los riesgos físicos. Y está claro que sobre todo lo que son empresas subcontratadas o lo que sea, etcétera, pues, o trabajos tradicionales, pues no tienen en cuenta. Este señor lo tiene claro, el señor de abajo de la derecha, o se cae, pero y la señora esta también es para que se lo miran, pero ¿cómo lo vamos a no? Entonces, hemos naturalizado ciertas condiciones de trabajo que hacen que vivamos permanentemente, digamos, en el riesgo de engordar las cifras de los muertos cada año por accidentes físicos. Pero hoy tenemos
riesgos que van asociados a la intensidad, a la presión, etcétera, etcétera, del trabajo. Básicamente, el más extenso en el mundo de los países más desarrollados es el que tiene que ver con la combinación de carga y tiempo. Más carga de trabajo en un tiempo más condensado, y de ahí sale una presión que a la larga se aparecen nuevos síntomas en el lenguaje de las disciplinas en las cuales yo me muevo más. Pues cada día hay, fíjense que ahí arriba pues está sobrecarga, la sobrecarga de emails, de digital, de lo que sea, de redes. Cada cual puede hacer un examen de conciencia, no en sí mismo, que esto duele mucho, sino pensando en las personas que tienen más próximas y que conocen, cuántas horas le dedican a mirar esta cosa, dónde guardan por la noche el celular, dónde tienen el celular cuando practican el sexo, por ejemplo, qué ocurre cuando suena el celular en un momento de estos y tal, para ver lo adictos y lo enfermos que estamos de recursos que en principio están hechos para facilitarnos la vida, el trabajo y tal, pero que abusados, mal usados, etcétera, nos complican la vida y la salud. Adicciones, burnout, tecnopatía, tecnofilia, y la lista es, cada día puede aparecer un síndrome nuevo relacionado a esto. Hoy en muchos informes se habla de aceleración del trabajo. Muchos sociólogos de la vida contemporánea del siglo XXI hablan de acelerar. Cada día hay más empresas que trabajan bajo la presión del reloj, del deadline. Si entregas un paquete al día siguiente, pues ya no hace falta que lo entregues, porque no te lo van a pagar, etcétera. Entonces, hay que trabajar fuerte, intenso, duro, corriendo. Cada día la urgencia va más en más tipos de empresas y de trabajos que antes no trabajaban con urgencia, sino con ritmos naturales. ¿Vale? Entonces, en Europa, por ejemplo, en estos estudios de condiciones de trabajo, ya he dejado de mirar ese tema porque me asusta, pero simplemente en un decenio, ya hace ya unos días, pues está aumentando en todo tipo de trabajos. En los 50.000 encuestados de 30 y pico de países, pues se pasa del 27 al 23%, ahora debemos estar en el 40 y pico, la gente que reconoce que trabaja a gran velocidad, la gente que trabaja con plazos ajustados, la gente que tiene sensación general de cansancio, que son síntomas que forman parte de la constelación del síndrome del burnout. O si se quiere, de la sobrecarga crónica de trabajo, si uno tiene que trabajar siempre con plazos ajustados. Quiere decir que no termina el trabajo a la hora que lo tiene que terminar, que no llega a casa a la hora normal, sino cuando ha acabado el trabajo. Porque ahí le va, el salario le va, lo que sea, etcétera, etcétera. Por tanto, cada día hay más personas que están en más situación de riesgo, aunque trabajen en sillas ergonómicas. Y aunque tengan un carro con todos los equipos del mundo, etcétera, etcétera. También se puede morir en un carro si va con sobrecarga de trabajo. En todos los estudios, también en los colombianos, cada día hay más demandas de trabajo, de aspectos de trabajo en todos los aspectos, demandas cuantitativas, cualitativas, cognitivas, emocionales, etcétera, etcétera, digitales. Cada día en cualquier trabajo hay que hacer más cosas, hasta para trabajar en el campo, para trabajar de enfermera, para repartir pizzas, para gestionar un restaurante, etcétera. Uno tiene que desarrollar todo tipo de habilidades y competencias y, por tanto, presiones. La sobrecarga de trabajo, pero que va acompañada de sobretiempo de trabajo, es el factor de riesgo de burnout. El burnout es que no se encuentra. El burnout es eso, es agotamiento físico y emocional, cinismo, es decir, en las primeras épocas en que se estudiaba el burnout, se veía que en determinadas profesiones, pues cuando uno estaba agotado, pues no estaba para nadie, trataba mal al personal, un médico trataba mal a los pacientes, un empleado en una oficina que mandaba a hacer tal, porque decía no estoy para nada ni para nadie y tal. Más tarde hemos visto que el cansancio acumulado
también distancia no solamente las relaciones personales, sino las relaciones con la organización. Un médico dedica su juventud a estudiar una carrera con la que quiere salvar al mundo o mejorar el mundo. Pero cuando está cansado, lo manda todo al carajo. Quiere decir que el compromiso hipocrático, primero el paciente y primero la vida y tal y tal. Si estoy cansado, no estoy para nadie ni para nadie, etc. El burnout te distancia de los valores de la organización, etc. Y por tanto ahí también se convierte en un riesgo para la empresa. Ineficacia, o sea, la persona que dice, yo he estudiado toda mi vida para hacer esto y ahora me doy cuenta que estoy haciendo mal mi trabajo. Y lo hago mal porque estoy cansado. Y estando cansado no sirvo para nada. Entro en crisis y tantos médicos en Europa, especialmente, cuelgan, como curas cuelgan los hábitos, médicos cuelgan la bata y montan un restaurante en paisaje ecológico para quitarse el estrés. Ahí pierden ellos, pierden los hospitales, pierden la sociedad, pierden todo. Aunque ganan un buen restaurante, a lo mejor, pero en fin, una cosa, desde mi punto de vista, no compensa. Después de 40 años, la Organización Mundial de la Salud se ha decidido a incorporar en el catálogo internacional de enfermedades el burnout, que no es una enfermedad. La enfermedad la traes de dentro o la traes por contagio. Que enfermedad no es, el burnout no es una cosa que te enfermas, es un trastorno, dice la misma organización, que se obtiene en el trabajo. Pero, ¿qué ocurre? Esta definición es ambigua. La OMS está financiada por países potentes, principalmente por Estados Unidos. Todavía no ha llegado el momento en que la OMS le eche la culpa del burnout a las empresas en sí mismas. Se acababa sin financiación, se acababan los informes. Entonces, hace un equilibrio entre lo que es evidente desde un punto de vista de la investigación y lo que exige una visión neoliberal de la vida. Y es que los individuos son los responsables de todo lo que les ocurre, lo bueno y lo malo. Y si te enfermas es que no te sabes cuidar bien. Y si te sobrecargas de trabajo es que no sabes gestionar bien el tiempo y ahí vienen psicólogos a enseñarte a cómo gestionar el tiempo o cómo planificar la agenda, etcétera, etcétera. No. El burnout es de origen organizacional. La sobrecarga de trabajo no te la pones tú, te la ponen. Y sabes que si no lo aceptas, te quedas sin trabajo y por tanto ya vendrá otro a sobrecargarse, etcétera. Entonces, es una definición en la que hace un pacto con Dios y con el diablo. El burnout viene de la organización, viene de la sobrecarga que te han dado, pero lo sufren las personas que no se lo saben organizar bien. No, mira, por muy bien que te lo organices, si te sobrecargan de trabajo, al final acabas cansado. Y cuando estás cansado, agotado, por meses y meses y meses, acabas maltratando al personal, acabas mandando al carajo a la organización y acabas sintiéndote mal. Y puedes acabar abandonando el oficio. Pero el burnout no es el final de la historia. Puede acabar en muerte. La sobrecarga de trabajo, si la persona vive sanamente el resto de su vida, aunque esté sobrecargada de trabajo, pues llega un momento que cuando está muy cansada no puede hacer otra cosa que descansar o cerrar los ojos. Pero vivimos en una época de drogas que dopan. Dopar, ¿qué es? Engañar al cerebro, no al cuerpo. A la parte del cerebro que se entera de que está cansado. ¿Qué ocurre cuando trabajadores que no quieren renunciar al oficio, que no quieren perder el empleo, que están ante la oportunidad de su vida de hacer un gran no sé qué, ven que no pueden más? Pues uno se inyecta lo que sea, se pone lo que sea. No, dicho, no tengo que ser necesario, pero mucha gente opta por eso. Cuando al cuerpo sistemáticamente le niegas la información de que está cansado, es decir, de que las células de los brazos del cuerpo, de todas partes, están sin oxígeno, el cuerpo te lo puede devolver no como parando el sistema, que es cuando no puedo más y entonces te mandan a casa, sino con muerte física. A eso los japoneses le han puesto nombre
La mayor parte de los países del mundo son más transparentes que nosotros, aunque nosotros charlamos más, pero somos mucho menos transparentes y mucho menos dispuestos a reconocer lo que nos ocurre. En Japón son mucho más transparentes y a eso le han puesto un nombre ya desde hace 30 años, hace exactamente 30 años, karoshi. Karoshi es muerte por burnout letal. Muerte porque el cuerpo no se enteró. A algunas personas les falla el termostato y a otras desactivan el termostato para no enterarse de que están cansadas. Esto es lo que le ocurrió al primer ministro de Japón del año 2000. En Japón cada año hay miles de casos de muertes por karoshi. Miles de casos reconocidos. Y se supone que por cada caso que han podido demostrar todo, que era una muerte por condición, por sobrecarga de trabajo crónica, pues debe haber 100 casos que han muerto por lo mismo, pero que no se han podido demostrar. Se considera que en Corea las tasas estas lo duplican y que en China como mínimo lo decuplican. Pero los informes que vienen de China, por ejemplo, hay que leerlos en estudios que se publican en inglés por epidemiólogos que ya no pueden moverse a China. En muchos trabajos, en muchos países, también en Colombia, muere gente cada día que no forma parte de las estadísticas de los muertos por trabajo. Porque cuando no hay palabra, no hay síndrome, no se puede decir que esta persona, que era un trabajador ideal, que trabajaba la más de bien, que era el mejor de la empresa, y se muere a los 45 años, qué pena para todos, para su familia, para la empresa, etc., se murió por karoshi, por sobrecarga crónica de trabajo. Yo me he encontrado en hospitales con enfermeras modélicas que hacen turnos de 24 horas y que su cuerpo, a partir de la hora 20, no puede más. Y se autoinyectan con estos aparatos sueros, algo que les permite llegar a las horas 24. En el mejor de los casos, acaban con el síndrome de burnout y con que el médico de turno les mande a casa. Pero en algunos casos acaban con karoshi. Yo en mi mundo he conocido compañeros que han muerto de karoshi. Todas las características del cuadro de karoshi. Pero como mi país no está reconocido como problema, pues no acabas diciendo qué pena tan bueno que era, o tan buena que era. Entonces, persona, como para la familia, trabajadores, etcétera. Casos que estos, por ejemplo, que al menos en Europa llamaron la atención, es un becario de 27 años que muere de karoshi después de una jornada de 72 horas. ¿Cómo trabaja usted 72 horas? Pero el gerente de su empresa, el día siguiente, vino a decir, bueno, es que en nuestra oficina, en nuestro trabajo, pues no todo el mundo está, digamos, capacitado para desarrollar una jornada normal de 72 horas. Parece que no era la primera. Ustedes que se mueven por redes sociales habrán visto que en muchas redes aparecen casos de personas que mueren después de haber estado 50 horas seguidas, varias veces, en onda, sin dormir, presumiendo de no dormir, etcétera, etcétera. Bueno, en España tuvimos un juez. Los jueces tuvieron que ponerse de rendirse a esta evidencia porque un compañero suyo, que era modélico, cargado de sentencias, pero que las tenía que redactar bien y si no, no iba a casa y como no podía, pues iba tarde o se quedaba los fines de semana, etcétera. Y esto los hay en todas las profesiones. Pues, muere de karoshi. Bueno, coincide con muertes de trabajo. Un modelo que explica esto, ya cierro aquí, cuando las exigencias del trabajo van acompañadas de recursos para gestionarlas bien, para manejarlas bien, salvo cuando se desequilibra la cosa, las demandas pesan más que los recursos para afrontarlas. Si esto se vuelve crónico, ahí tenemos alto riesgo, altísima probabilidad de burnout y después de todo lo demás. Esta tendencia, este modelo, es lo más frecuente en el momento actual. Y simplemente les quería mostrar que de las bibliotecas hay este nuevo informe de hace 2 días de la OIT. Miren ustedes la columna de las Américas
esta de aquí, en violencias, quien reconoce que a lo largo de su vida laboral ha experimentado alguna experiencia de acoso o violencia. Pues estamos algunos cuerpos por delante de las otras. La media de las Américas es 34 y de los que nos siguen pues es de 10 puntos menos. ¿Ustedes han visto algún estudio de cómo va eso en Colombia? Poquísimos, se cuentan con los dedos de las manos. En alguna corporación. Pues a partir de ahora no hay excusas. Y ahí tenemos también en otros terrenos, esto es acoso sexual, también somos campeones mundiales. Esto, los casos reconocidos y denunciados, sabiendo que según el mismo informe, más de la mitad de los casos no se denuncian porque la gente dice, prefiero el tiempo, no me quiero complicar la vida y no quiero que los demás sepan que a mí me han acosado. Por tanto, donde decimos que estamos en el 11 o no sé cuántos, etcétera, o en el 30 y tal, pues quiere decir que tengo un multiplicador por 2 o 3. Todo el mundo, no todo el mundo, pero probablemente la mitad de los trabajadores han sido víctimas en algún momento de su vida laboral de experiencias de violencia y acoso. Total, que para resumir, aquí ya estaba en otros puntos, por si me quedaba sin palabras y de tiempo les voy a hablar de inteligencia emocional, pero ya llego al punto final en el que les digo, ojo, que se están haciendo las cosas relativamente bien en las empresas de empleo formal para prevenir riesgos laborales. En las empresas informales van por su cuenta, como si no existiera la legislación en muchos países y muchos casos, y además está el tema de los riesgos psicosociales que, combinados con nosotros, complican mucho el panorama. Y los riesgos psicosociales van cada día a más. En el tema del burnout, los estudios que estoy haciendo yo en el sector de la salud indican que en poco tiempo, en muchos hospitales, el burnout será el estado normal. Y lo excepcional será estar bien. Es decir, la persona que trabaja la jornada de trabajo y todavía tiene humor de salir al cine, o de salir al lado a jugar con los niños, o de pensar, o un fin de semana que no dedica a dormir porque está agotado, la gente empezará a mirarlo y dirá, ¿este de qué va? ¿Cómo se esconde? ¿Qué mal trabajador debe ser? Etcétera, etcétera, porque lo normal será eso. Por lo cual habrá que cambiar los esquemas diagnósticos, habrá que subir el listón, etcétera, etcétera. Y habrá que pensar que lo normal en cualquier trabajador sea que cada año pues, tenga unas semanas de incapacitación por cansancio acumulado o lo que sea, etcétera, o que en las selecciones de personal pues haya que tener este tipo de cosas. Las personas más resilientes, que son las que tienen más número después de morir directamente de corrosión, porque no te enteras de que estás cansado hasta que se entera la familia de que te has muerto en un trabajo. Total, no quería terminar así como diciendo, bueno, qué mal estamos. La primera condición para estar bien es reconocer dónde estamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué está ocurriendo, cuáles son las claves para entender lo que tenemos que hacer, lo que ocurre y lo que debemos hacer. Pues estamos a punto de empezar. Piensen ustedes que van a salvar al mundo con su profesión, pero sepan que el mundo es complicado. Y que ustedes están llamados a ponerle imaginación para que las cosas vayan mejor. ¿Vale? Pues esto es lo que digo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Joseph. Lo invitamos a que pase a la mesa para compartir algunas preguntas que de pronto el público pues quiera hacerle. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, yo sí tengo varias preguntas para los profes. Un segundito en la parte de abajo. Lo tienes que dejar presionado, ¿cierto? Aló.
¿Aló? Hola. Exacto, desde acá. Bueno, entonces arranquemos. Me llama mucho la atención de que en una de las diapositivas se ponía una frase culto a la urgencia. Digamos que todos ahorita andamos en el acelere, la urgencia y estamos perdiendo de vista los riesgos. Vemos cómo es la adicción al celular, a estar pendiente en todo momento del tema de los celulares, redes sociales y demás. Y vemos cómo estamos perdiendo de vista como esos riesgos. ¿Cómo ha sido ese tema de accidentalidad y esa adicción al celular, esa adicción a redes sociales y estar como con esa necesidad permanente de estar conectados, de estar en línea? Hola, es una buena pregunta. Sí, es difícil encontrar dos. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya no voy, pero ahora ya estoy aquí. Sí, pues, gracias. No, yo diría, más que dar una respuesta, te diría, es una buena pregunta. Que nos debemos hacer todos. Es decir, Más fuertes. sí, es una buena pregunta. Es decir, había ahí una serie de frases que están extraídas directamente del título de sociólogos de la vida cotidiana en el siglo XXI. Eran el culto a la urgencia, la sociedad de la velocidad, es decir, palabras como velocidad, urgencia, prisa, son adjetivos que sociólogos ponen a nuestra época. Entonces, lo que describen es lo que ven. Esto por sí solo, la urgencia no es por sí sola mala, pero estar todo el día corriendo sí lo es. En el tema del karoshi, por ejemplo, ¿qué es lo que va avanzando la investigación en los países que reconocen el karoshi, que son muy pocos? En un primer momento, en Japón, hacían estudios comparando qué probabilidad había de morirse de el karoshi es burnout letal que se manifiesta en muerte por problemas cardiovasculares, infarto o cerebrovasculares, ictus, lo que sea. En trabajadores que no tenían ningún antecedente ni personal ni familiar. Porque si alguien tiene un infarto, habiendo tenido 25 antes y no sé qué más, etcétera, no lo descartamos. Pero personas sanas, sin antecedentes y que en la plenitud de su vida mueren de infarto. Y que encuentran que lo que es común a algunos de estos tipos de muertes por infarto es que estas personas estaban sobretrabajando crónicamente. Es decir, trabajaban más horas de los que serían naturales, normales, más tiempo y crónicamente. Y que normalmente lo trabajaban en jornadas seguidas y tal. Entonces empiezan a hacerse todo tipo de estudios. Por ejemplo, ¿cuánta probabilidad hay de infarto en una media anual de horas de 1.800 horas anuales? De 1.900, de 2.000, de 2.200, de 1.400, etc. Y lo que se observa en un primer momento es que cuanto más aumenta el número de horas anuales, más probabilidad, si se quiere, más frecuencia de casos de infarto en trabajadores en una edad en la que no se deberían morir, ¿no? Más tarde viene un segundo punto, y no es cuestión, o sea, el problema es de cantidad, pero también de calidad. Tiene menos probabilidad de morir un trabajador que trabaja 14 horas diarias, 7 días a la semana, que algunos lo hacen, si ritman estas 14 horas, si cada 2 horas o 3 horas hacen con lo que se nos recomienda hacer en las autopistas,
parar el carro, estirar las piernas, hacer ejercicios aeróbicos, tomarse algo y volver a subir. Los ritmos, las pausas, son tan determinantes como las horas acumuladas. Entonces, Karoshi sigue siendo un riesgo. El riesgo disminuye no en función de la cantidad de horas, sino de lo bien que sepas administrarlas o que sepamos administrarlas. Lo cual no quiere decir trabajen todo lo que quieran, pero descansen siempre cada 2 o 3 horas. ¿No? Y la cantidad de horas también, bueno, pero a la misma cantidad de horas hay menos muertes entre las que las ritman que entre los que las trabajan seguidas. Y lo que ocurre, también hay otros estudios, sociólogos del tiempo y psicólogos, lo que sea, etcétera, que vienen a decir que en el mundo, desde la revolución industrial, en el mundo avanzado, había una tendencia a reducir el número de horas de trabajo por día, por vida, etcétera, etcétera. En los inicios de la revolución industrial, a la gente se la obligaba a trabajar todo lo que daba de sí su cuerpo, desde que empezaban a caminar hasta que no podían caminar. Y 7 días a la semana. Y después se fue reduciendo, dejando que los domingos pudieran ir a practicar oficios religiosos, después todo el domingo, después vinieron las semanas inglesas, que era el sábado por la tarde, después vinieron prohibiciones de trabajo de los niños, de las mujeres embarazadas, de los viejos de no sé qué, después vino el fin de semana de 2 días, después vino la semana de 40 horas, que casi no se cumple en ningún sitio, etcétera, hasta que en los años 80 este ciclo descendente vuelve a subir. Empezó a subir en Estados Unidos en el momento en que se congelaron los salarios, en que el poder de los salarios no crecía al nivel del coste de la vida. Y entonces los norteamericanos, que son muy suyos, empezaron a trabajar más horas o multiplicando los empleos para mantener el poder adquisitivo. En sociología de los Estados Unidos es típico que el Smith no quiere ser menos que el Johnson y el Johnson no quiere ser menos que el Smith. Y si el Smith cambia de carro cada 2 años, el Johnson tiene que cambiar de carro cada 2 años, aunque tenga que trabajar más horas. Entonces, hay un aumento, de manera que ya en los años 90 había quien decía que ya en Estados Unidos estaban incrementando entre el 15 y el 20% de las horas medias que trabajaban en los años 70. Y esto no ha dejado de parar. Y hoy actualmente, al poder trabajar todo el tiempo desde casa y lo que sea, etcétera, parece que las facilidades de trabajar desde casa quedan fatalmente compensadas por el hecho de que desde casa trabajamos más horas. También es cierto que la casa facilita el levantarse para ir a la nevera, a tomarse un no sé qué, para ir a la cafetera a hacer no sé qué, o lo que sea. Por tanto, ahí hay que verlo de estas 2 maneras. Pero vivimos en el punto de la urgencia, está claro. Claro que sí. Y a propósito de ese trabajo en casa que en muchas empresas se quedaron después de pandemia allí, ya tenemos un instrumento para medir el riesgo psicosocial desde el trabajo en casa. Justo en una lista que he puesto por ahí, de las últimas publicaciones, hay un estudio de la OMS dedicado especialmente a los riesgos psicosociales en el teletrabajo. El teletrabajo tiene ventajas incuestionables en todas sus formas y a través de plataformas virtuales y desde un sitio y desde otro, etcétera, pero tiene también riesgos que todavía no se han evaluado, porque muchas veces los defectos de algo, de un factor, hay que verlos con perspectiva temporal. A veces en los 2 primeros años todo es magnífico. Esto pasa como con las drogas. La primera fase del consumo compulsivo de una droga son luna de miel. Esto pasa también a veces con las parejas y con las relaciones interpersonales. Después viene un momento óptimo y en algunos casos empieza a descender. Entonces necesitas más. O en el caso de la droga está claro. En el amor no me meto y en el trabajo no se sabe, no sabemos, nos falta perspectiva para evaluar el impacto a 10 años vista del teletrabajo, porque todavía no hay suficientes estudios en ello. Eso que del teletrabajo se viene hablando desde hace 30 años, pero no en las medidas en que lo estamos haciendo actualmente. Era este de aquí exactamente, ¿no? Un brief quiere decir
ahí tenemos un problema, tengan en cuenta estas cosas, estén atentos que pronto viene un informe más grande para hacer no sé qué, ¿no? Ok. A ver, este es el- Bueno, y también nosotros pues también acá en Colombia hemos tenido un incremento muy grande con las plataformas digitales, con el trabajos domiciliarios. ¿Cómo están manejando, cómo han manejado los países europeos este riesgo psicosocial con estas plataformas digitales? ¿Qué han hecho ellos? Pues entendemos que ahorita mencionabas que los mismos trabajadores se han unido, pero el Estado ha hecho algo, ha sido solo iniciativa de trabajadores, o cómo han sido los actores ahí, administradores de riesgos laborales, empleadores, ¿cómo ha sido eso? Pues como el tiempo también corre mucho, se acelera. Normalmente todas las leyes y todos los problemas pasan por un ciclo. Primero existen en la realidad, alguien los ve, pero nadie se entera. Después alguien calificado y cuando ya ha habido accidentes, casos, etcétera, alguien llama la atención y dice, bueno, ya hay que empezar a hablar. Entonces los problemas pasan a una fase de toma de conciencia. Se habla de esto en la radio, en la televisión, en la prensa, en congresos, en lo que sea. Luego aparecen los políticos que establecen alguna ley, que pasan 2 años discutiéndola y negociándola y tal. Luego los jueces tardan unos años en enterarse de que la ley existe y hay que aplicarla, con lo cual pasan 10 años hasta que un problema empieza a ser objeto de intervención. Esto ocurre en todos los países, también en Europa. Acabamos de publicar este libro, coordinado por gente de Univalle y de una universidad de Brasil, en el cual hay informes. Yo no he hecho la investigación, he hecho el prólogo, pero también me meto en el tema. Entonces, hay estudios de 6 países, México, Argentina, Colombia, que lo han hecho gente de Univalle, etcétera, etcétera, en el que simplemente describen esta nueva realidad del trabajo a través de plataformas virtuales, en el cual distinguen los teletrabajadores estrato 6, que estos, digamos, en principio y a corto plazo no tienen problema, a la larga lo tendrán, porque muchos sobretrabajan y estos, yo diría que tienen riesgo de karoshi alto, porque las plataformas virtuales permiten estar trabajando Está simultáneamente conectado todo el tiempo. todo el tiempo, no, y trabajar por varias empresas. Es decir, esto va asociado a la multipantalla, a la multitarea y muchas cosas más, con el mismo cerebro y el mismo cuerpo. Entonces, el riesgo ahí está en que empiecen a caer uno y otro teletrabajadores de estos que ellos solos han montado un imperio, hombres orquesta, pero que al final su cuerpo les reclama lo que dan. El libro trata más bien de los teletrabajadores o a través de plataformas virtuales de estratos 0, 1, 2, que son los de las motos, los de esquemas, etcétera, etcétera. Y ahí el panorama que se describe es patético y se salva brevemente el caso español, donde los trabajadores de algunas plataformas lograron, después de muchos movimientos y de paralizar un sector cada día más emergente, más fuerte del mercado de trabajo, pues que desde el gobierno socialista se les hiciera caso y se hiciera una ley de urgencia de reconocimiento de que son no trabajadores autónomos, que tienen que al mismo tiempo ser responsables de cuidar su salud, su seguridad social, su no sé qué más, etcétera, sino que las empresas que contrataban, como el Uber, como no sé qué más, etcétera, o empresas nuevas de trabajo de motoristas, de repartidores, pues estas asumieran parte de la responsabilidad de la prevención y de la seguridad social, etcétera. Probablemente este sea el camino. Siempre la realidad va por delante de las leyes, por supuesto, y las leyes van muy por delante de su aplicación efectiva, que en algunos lugares no se aplican nunca. Así es. Y nos hemos convertido en multitareas. A veces nos conectamos 2 veces a 2 reuniones al tiempo y estamos siempre pues como muy conectados. De pronto hay preguntas desde miembros del público. Vamos muy bien. El profesor Juan Carlos quiere adicionar algo. Pues yo también quisiera como hacerle una pregunta a Joseph respecto a algo que yo lo he escuchado mucho últimamente y que
de pronto nos deje una mejor perspectiva de todo esto que nos acaba de decir. Porque no sé ustedes cómo quedaron, pero queda uno como con la idea de, bueno, ¿y qué hay por hacer? Y entonces eso es lo que hay. Y entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva entonces de eso que nos decía él ahorita? Que igual el mundo se va a caer, pero bueno, entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer? Mientras tanto, ¿cuál sería como, desde todo lo que nos aporta en la mañana de hoy, como cuál sería como la perspectiva de futuro y qué hacer desde nuestra formación como prevencionistas en seguridad y salud en el trabajo? Que le aporte a las organizaciones, que nos aporte a nosotros mismos y cómo continuar un trabajo no desde el negativismo pues de la realidad y que nos aporta la realidad, sino bueno, cómo construir futuro y un futuro distinto y que de pronto sea mejor. Otra buena pregunta que no tiene una respuesta buena, óptima, pero Carlos, la idea es la siguiente. Vuelvo a lo mismo. La primera condición para que un problema encuentre solución es definirlo bien, no ocultarlo, no negarlo, no minimizarlo. Por tanto, lo que yo he tratado de hacer aquí es un ejercicio de visibilizar cosas que están ahí y que a lo mejor no siempre tenemos a la vista. Tampoco es sano andar toda la vida obsesionado por todo lo malo y todos los peligros y riesgos que nos acechan, porque entonces hay que gozar también y de los momentos y del trabajo. Tercero, tanto en ese tema como en muchos otros que a lo largo de la historia de las ideas sobre la organización y el trabajo se han estado diciendo. Bueno, este tema lo compararía con el hecho de decir es que la inteligencia artificial está amenazando el futuro del trabajo y dentro de 4 días solo trabajarán robots y seremos 10.000 millones de seres humanos muertos de hambre en el que se trabajará mucho y no se repartirá nada. Entonces hay un problema de la distribución del trabajo que hagan las máquinas. Pero es que esto ya se lo planteaba hace más de 150 años Paul Lafargue, que era el yerno de Karl Marx, un anarcocomunista que era... Ahora que ya nos tenemos confianza, en mi país tenemos una expresión, en mi país de origen, y en Colombia no sé cuál es, pero es la mosca cojonera, es aquella mosca que no deja de molestarte continuamente, por mucho que la tal y no la puedes matar, y que molesta. Este señor le decía a su suegro Marx, que insistía, como los neoliberales, en que el trabajo es importante en la vida, que hemos venido aquí a trabajar, que si no trabajáramos no seríamos ni humanos. Y él le decía que hemos venido a gozar y que el desarrollo tecnológico, decía a finales del siglo XIX, decía Paul Lafargue, el desarrollo tecnológico es tal que se acerca el momento en que la humanidad pueda inscribir en su bandera, estaba parafraseando lo que decía Marx en un programa, en que decía que venimos a trabajar, él decía, se acerca el momento, gracias a las máquinas, que la humanidad podrá inscribir en su bandera que trabajen las máquinas para nosotros. Y nosotros, decía, hacer lo que hemos venido a hacer en esta vida, que decía es gozar de día y de noche. Y calculaba que con tal como estaba desarrollada la tecnología del siglo XIX, con que los adultos trabajáramos un par o 3 de horas al día, habría suficiente para que todos comiéramos y el resto nos dedicáramos a hacer lo que hacen el resto de animales, que no se preocupan por lo de mañana y tal. Bueno, entonces, ha habido siempre optimistas y pesimistas tecnológicos que si nos vamos a quedar sin trabajo, después se decía con Internet, antes se decía con los ordenadores, después yo al principio me lo caí, etc. Y me quedé en la casa de ordenadores porque los chavales me hacían trabajar 20 veces